uno de los dichos zen más bonitos que a mí más me gusta es: qué feliz soy, recojo leña, saco agua del pozo. Eso tiene cientos de años. ¿Y eso qué te quiere decir? Porque para ser feliz, ¿cómo puedes ser feliz? Pues recogiendo leña. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Repartiendo zanahorias? Pues eso es muy importante. Eso es meditar. Esto también, ¿vale? Pero no me quedo sobre esto. ¿Por dónde iba? Porque lo del Instituto para la Mente y la Vida, ¿no? Pues ahí se han hecho un montón de trabajos, algunos como los que os estaba contando, pues el hecho de poner atención o de prestarle atención a un estado mental hace que, por ejemplo, la actividad amigdalina hace que ciertas zonas de la corteza prefrontal inhiban a la actividad de la amígdala, que es una zona muy reactiva, ¿no? Si la actividad de la amígdala baja, por ejemplo, mis secreciones gástricas van a bajar y yo voy a estar menos ansioso. En fin, os podría contar un montón de estudios. Algunos están publicados en los Proceedings de la National Academy of Sciences, es decir, revistas de mucho impacto en el ámbito de la neurociencia. Y eso continuamente se están publicando trabajos. Es decir, que hay una línea en la que periódicamente, con cierta periodicidad, se reúnen orientales y occidentales y ven en qué se pueden poner de acuerdo y en qué no. Porque hay algunos aspectos donde los engranajes chirrían y es muy difícil casarlo con los filtros que nosotros ponemos al tener formación científica, ¿no? Pero hay otros muchos sitios donde hay una gran convergencia. Hasta el punto, ya digo, que los lamas se han metido dentro de las resonancias magnéticas. ¿Te ocurre algún ejemplo de esos puntos en los que hay menos convergencia, donde hay quizá cierta discrepancia? Pues alguno de ellos. Por ejemplo, para nosotros la materia genera la mente, y para el budismo la mente es la que genera la materia. Yo pensaba que iba a ir por ahí porque es un tema que también quería tocar. O sea, la ciencia y la sabiduría oriental, pero ya no la neurociencia, sino más en general, efectivamente, esa idea de la mente genera la materia. ¿Cómo se puede explicar, cómo se puede dar a entender ese mensaje a un público, digamos, de tipo occidental? Eso es posible, sí que es, porque hay mucha gente que lo ha hecho. Es decir, cuando tú te adentras en los textos budistas, te das cuenta que muchas de las cosas, de las intuiciones, por ejemplo, han cuadrado con lo que hemos entendido los legos de la física cuántica. Heisenberg, por ejemplo, pues todo está sometido a un cambio constante, no hay una esencia. Nosotros hemos crecido en una filosofía de esencias cartesiana, de un yo como una sustancia, y eso la física en un momento determinado lo tira por tierra, la propia física, nuestra física, ¿no? La filosofía oriental hace muchísimo tiempo que ya lo venía diciendo. Claro, todo lo que tenemos todo lo que sabemos de la neurociencia o de la ciencia, lo que nos dice es que la materia genera la mente. Y aquí te encuentras que es una dirección contraria. Eso es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? ¿Cómo vives tú esa idea? O sea, ¿cómo... Estoy en ello. Sí. Me imagino. A ver, por eso mismo nos interesa. A ver, ¿por dónde me puedo escapar? Sí. Entonces, antes de buscar coherencia, quizá no queramos en ese momento buscar la coherencia. A veces se intenta mucho buscar la coherencia entre sextos, hay cosas que no sabemos, hay que reconocer que no se saben. Pero desde el punto de vista, ¿con qué te quedas toda esa parte, efectos prácticos de la creación de la materia a partir de la mente? Yo me quedaría con que el primer principio de la termodinámica también se aplicara a la mente, ¿no? Es decir, no se crea ni se destruye, simplemente se va transformando. No quiero entrar en temas de reencarnaciones, que eso para nosotros es verdad que nos chirría todo, ¿no? Porque aparte que no es tan simple como parece, cuando profundiza un poquito en los textos budistas, no es tan simple. No es que yo me reencarne y ahora soy Alberto y luego mañana sea Paco. Eso no. Sino da la impresión de que hay ahí un flujo de conciencia del cual participa todo. Un poco sería la idea del Tao que encontramos en la filosofía oriental. La propia palabra Tao, ya sabéis,
El Tao dice, el Tao que puede nombrarse no es el Tao. Es decir, si le pones nombre ya no es el Tao, y nosotros, como le tenemos que poner nombre y meterle un concepto a todos, el Tao se nos escapa. Pero yo prefiero moverme en ese ámbito, ¿no? Ese Tao, ese fluir continuo. No sé muy bien cómo entroncarlo en mi tradición occidental. He tenido formación científica, aunque yo mismo no hago nada de experimentación, pero sí que he tenido un bagaje muy parecido al tuyo, de formación científica, ¿no? Pero la idea oriental del Tao me gusta. Heráclito venía a decir algo parecido. Y siempre me gustó Heráclito. ¿Por qué? Porque le gustaba Nietzsche. No entendía ni a uno ni a otro. Pero decía, si le gusta Nietzsche, es posible que Heráclito, el oscuro, diga cosas interesantes. Aquí también influyó mucho los 10 años que yo he pasado trabajando con la gente de filosofía de la mente. Con Juan José Acero, de quien soy un poco deudo, ¿no? Y toda esa reflexión que hice sobre la mente desde el punto de vista occidental, puramente occidental. Pero eso también me llevó a decir, bueno, a ver qué dicen los otros de la mente, y de ahí me llevó a plantearme esta idea del Tao según como ya se lo han planteado otros autores. El mismo Jung, por ejemplo. Y en los años 30, desde hace 80 años, Jung ya le estaba dando vueltas a todas estas historias. Claro, esto le costó, como todos sabemos, a Jung. Se peleó con Freud porque Freud le dijo, si ya tenemos problemas con la ciencia mecanicista que nos ha tocado vivir, si tú ahora vienes hablando aquí del Tao y todo esto, pues lo que nos faltaba, ¿no? Sigue habiendo muchos prejuicios, pero yo creo que ahí hay que ser un poco abierto de mente y también meter filtros, no tragarnos todo. De acuerdo, sí. Entiendo bien, entonces, es un elemento de solución de fronteras, ¿no? De que es una cierta perspectiva, que podemos llamar occidental, si se quiere, en la que se establece como fronteras, ¿no? Aquí acaba el yo, aquí acaba mi vida, aquí empieza otra, y digamos que esa idea más taoísta es la idea de que realmente hay un continuo, no hay una frontera entre yo y el mundo, por ejemplo, no hay una frontera, y entre mi vida y otra vida no hay una frontera. ¿Será un poco esa la idea que habría detrás? Sí. A mí me gusta hacer un ejercicio con los grupos con los que trabajo, que yo lo he hecho miles de veces en mi formación, que es, te sientas delante de una persona y la miras a los ojos. Ese ejercicio es difícil. Y entonces empieza a decir mentalmente, yo soy tú, y tú eres mi reflejo. En ese momento empieza a diluir la diferencia entre tú y yo. Ciertamente, digamos que tú eres tú porque tú tienes tu historia que es distinta de la mía. Pero tú y yo compartimos muchas cosas en común. Y esas cosas en común las compartimos con un gato, con un árbol y con una estrella. Entonces, esa continuidad, esa idea de continuidad, a mí me gusta mucho personalmente. Esto no estoy descubriendo América. Esto viene siendo trabajado desde hace muchísimo tiempo por la cultura occidental. No es nada nuevo. Lo encontramos en Hume, esa disolución del yo, la encontramos en Nietzsche, William James, por ejemplo. Daniel Dennett también habla de eso, de esa conciencia que no es una unidad y que tiene una frontera claramente definida, sino que eso está todo en ese fluir donde estamos todos metidos. Claro, ciertamente yo soy yo, y yo vivo en un sitio que no es el tuyo, y mi número de DNI es distinto al tuyo. ¿Dónde veo yo el problema? En que todo eso lo hemos cosificado. Y los conceptos, Wittgenstein ya nos advirtió sobre esto, atentos con los conceptos, que muchas veces los conceptos nada ni nada hacen. Y aquí creo que hay un concepto que nos ha jugado en contra, que es el concepto del yo. El concepto del yo, y la filosofía oriental lo diluyó en su momento determinado, la filosofía existencialista también lo diluyó, y muchos autores occidentales en su momento se cuestionaron que esto no era... Os comentaré que mis estudiantes hacen un trabajo sobre los problemas que ha tenido buscar el yo dentro del cerebro, y que la neurociencia ya lo está asumiendo, ¿no? Que no buscas el yo dentro del cerebro, no lo vas a encontrar. Entonces yo quiero que vean que eso, Virginia Woolf,
lo captó hace 100 años y le digo, no, vamos a leer un librito suyo, Alfaro, ¿no? Donde vais a ver cómo ese yo está disperso en un montón de estados que van continuamente fluyendo y que a veces no tienen nada que ver entre sí. Creo que eso un poco nos lleva a esa idea del Tao, ¿no? Como ese fluir que hay ahí, en una visión muy simplificada, ¿no? Yo sigo en mi proceso de asimilación y de, bueno, meter esto en un corpus teórico que para nosotros occidentales es importante, ¿no? Bueno, pues comenzamos la segunda parte de la entrevista y hay un tema que todavía no hemos tocado y personalmente, y tanto grupalmente como personalmente, nos gustaría hablar un poquito sobre cuál es personalmente tu concepción sobre la muerte. Bueno, eso sí que es una pregunta que me arropa. Es una complicada, no sé. Es una pregunta no solo complicada, sino muy a que me arropa. Mi visión de la muerte, pues ese es un tema que en psicología se va tratando desde hace mucho tiempo. También la perspectiva oriental añade cosas muy interesantes, se han organizado seminarios sobre el manejo de la muerte, pero claro, finalmente es un tema personal. Es decir, porque mi muerte la tengo que afrontar yo, el vecino no la va a afrontar. ¿Cómo ver la muerte? Pues sí que puedo decir que a lo largo de todos estos años mi idea de la muerte se ha serenado muchísimo. Siempre digo a la gente, cuando estoy aquí con vosotros, si me muriera ahora mismo, me veríais con una sonrisa. Lo único que lamentaría es la movida del 061, levantar el cadáver, que es un poco engorroso, ¿no? Pero por lo demás, esa idea del Tao, esa idea de continuidad, he practicado muchísimos deportes en solitario, en la naturaleza, entonces me he sentido siempre muy identificado con una abeja, con el agua de un río, con el sol, y actualmente no me produce ningún problema importante. Creo que como todo el mundo me gustaría morir sin dolor, pero consciente. Gandhi decía que a la hora de morir a él le gustaría al menos pronunciar la palabra Dios, cosa que hizo, porque cuando le dispararon dijo Dios mío. A mí en ese momento me gustaría dar las gracias. Creo que eso para mí sería fundamental, ¿no? Es decir, esto ha sido un auténtico placer. Gracias a quien corresponda por haberme permitido, pues no sé, no haber nacido en mitad de la guerra de los 100 años, sino haber nacido en el siglo XX-XXI, haber tenido acceso a una educación, no haber pasado hambrunas, no haber participado en guerras. Creo que soy una persona privilegiada y vuelta al Tao, del cual procedo. Es decir, no me causa un problema. Claro, lo importante es qué ocurre en el momento en el momento crítico. Del último suspiro. Sí, cuando ya sabes que te vas a morir. Sogyal Rinpoche tiene un libro que es muy comentado, que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. No lo confundáis con el libro tibetano de los muertos, que eso es otra cosa. El libro tibetano de la vida y de la muerte, la segunda parte es la muerte, y lo utilizan para trabajar con personas que saben que van a morir. Entonces, ahí tienes que cambiarte un poco, tienes que hacer un cambio de chip de la concepción occidental de que con la muerte se diluye el yo. Como aquí el yo está ya diluido, pues entonces no hay ese problema.